Se oye bien, gracias. Y estoy bien peinado. Gracias. Muy bien, por aquellos que cuidáis esos detalles. Muchas gracias. De acuerdo, Judith, Ana, Tony, ¿estáis con cara de frío? ¿Estáis bien? Pues vamos a orar, si os parece. Tenemos una hora por delante para estudiar las Escrituras y esta clase de adoración de siervos está realmente llegando a muchas vidas, a muchos corazones, y estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad que nos da. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí para estudiar tu palabra, porque todos nosotros nos hemos reunido alrededor de tu palabra, no para oírme a mí, Señor, no es el propósito. Yo solo soy un mensajero, soy una voz, pero es tu palabra la que va a llegar a nuestro corazón. Y por eso, Padre, te pido que tú de verdad nos hables, que podamos ver la hermosura de tu palabra, pero podamos ver también la obra de tu palabra en nuestras vidas, que crezcamos, Señor, en ese conocimiento de tu gracia y misericordia. Acompáñanos, bendice a los que están aquí presencialmente, como también a los que nos siguen en las redes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, 1 Samuel 12, 1 hasta el versículo 5, vamos a hablar del liderazgo. Ahora bien, recordad que esto es una clase y un tiempo de adoración conjunta, ¿de acuerdo? No hemos venido simplemente a poner información aquí, sino que nuestra vida sea transformada, sobre todo sirviendo al Señor en la iglesia local. Y si estás sirviendo al Señor, eres un líder. La palabra líder viene del inglés to lead, que quiere decir guiar, dirigir, estar ahí delante. Y si eres padre, madre, eres abuelo, abuela, o eres marido, o eres mujer, o eres profesora en la escuela dominical, o pastor, o predicador, todos nosotros siempre hay alguien que nos sigue, siempre hay alguien que está ahí detrás, somos por lo tanto líderes. Vamos a leer ahí en 1 Samuel 12, 1 al 5, donde dice así: dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído a vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. En primer libro de Samuel leemos la historia como Israel quería un rey, como las demás naciones. David se entristeció, Samuel se entristeció por esa petición, porque el problema es que Dios era su rey, le estaban rechazando al Señor, pidiendo un rey como las demás naciones. Samuel habló con el Señor y el Señor le dijo: está bien, dadle lo que le piden. Y por eso esta charla aquí, en capítulo 12 con Samuel. Versículo 2, ahora pues, he aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey. Va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. ¡Qué tremendo testimonio! Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. ¡Qué testimonio! O sea, si lo he hecho, lo restituyo. Y por supuesto nadie pudo decir lo has hecho, porque él no lo había hecho. Era un hombre de integridad. Versículo 4. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Señor bendiga su preciosa palabra en nuestro corazón. Samuel, vamos a empezar hablando del líder, tomando el ejemplo de este hombre de Dios que fue criado a los pies del tabernáculo, que desde niño sirvió al Señor con un corazón íntegro y que tuvo tal comunión con Dios, si recordad la historia de Samuel, que él oía la voz del Señor y comunicaba con él. Fijaros qué tremenda lección para nosotros en primer lugar. Aunque es cierto que hoy en día ya no escuchamos voces audibles, ya no es como Samuel.
que escuchó esa voz, recordad la historia, como niño, nosotros no lo haremos. La revelación ya ha sido cerrada en las Escrituras. El libro de Apocalipsis nos lo recuerda. Por eso sabemos que no vamos a escuchar voces. Y si escuchas voces, tienes tal vez dos problemas. Espero que sea uno. Uno puede ser un problema psicológico llamado esquizofrenia. O el otro puede ser un verdadero problema espiritual llamado contacto con el mundo del ocultismo, con los demonios. Porque los mismos ángeles caídos predican otro evangelio. Ahora, Dios nos ha dicho que si aún un ángel del cielo predicare otro evangelio, no le escuchéis. Habiendo dicho eso, debemos determinar, pues, que la revelación está cerrada. Tenemos la Escritura. ¿Cómo nos habla Dios a nosotros hoy? A través de la Biblia, a través de la Escritura, a través de leerla y tener esa comunión con el Señor. Pero de todas maneras, lo que voy a decir se aplica tanto a Samuel como a nosotros. Cuando tenemos un corazón tierno para escuchar la voz del Señor, el Señor va a hablarnos. A través de su palabra va a mostrarnos verdades que necesitamos para nuestra vida privada y también para servirle. Y tenemos que tener ese corazón tierno, cercano al Señor, en comunión. Y Samuel es un ejemplo extraordinario, sirviendo al Señor en el templo. Si recordáis, los hijos de Elí se habían apartado, se habían corrompido, estaban haciendo barbaridades en el templo. Así que estar dentro del templo no es seguridad de ser un hombre íntegro. No lo es. Lo que es seguridad de ser un hombre o una mujer íntegra es esa comunión cercana con el Señor. Y de esta manera vemos 3 puntos que quiero enfatizar en el liderazgo de Samuel. Un líder íntegro, un líder que oía a Dios y un líder que amaba a Dios. En este primer plano vemos a un líder cuya vida íntegra, poco se habla de él. ¿Os habéis dado cuenta? Poco se dice de Samuel. Está siempre detrás de la acción. Delante está Saúl, David más tarde. Él está detrás, pero lo poquito que vemos, como en este caso, muestra cómo era un hombre íntegro. Se presenta delante de Dios y del pueblo como una persona íntegra y hasta cierto punto con dolor. ¿Por qué? Porque el pueblo ha rechazado a Dios. El pueblo ahora quiere un líder como las demás naciones. Y eso entristece el corazón de Samuel. El pueblo ha menospreciado a Dios. Ahora os quiero compartir algo, y esto una vez más son cosas que habla alguien que ha estado en el ministerio por años ya. Va a haber momentos en vuestros ministerios que la tristeza llenará vuestro corazón cuando veáis el rechazo del pueblo hacia las cosas espirituales. Y lo vais a ver, lo vais a ver. El grupo de creyentes, a veces llamamos la iglesia local, está constituido por hombres y mujeres que buscan a Dios. Está constituido también por hombres y mujeres que son carnales y está constituido por incrédulos. Ahora, eso no es la iglesia de Jesucristo es pura, santa, limpia, de redimidos. Pero entended lo que quiero decir con esta explicación. Vais a encontrar un montón de gente que muchas veces su deseo carnal será ser como las demás naciones. Hacer lo que las demás empresas hacen o negocios y van a funcionar en la maquinaria eclesial como si esto fuera una empresa. Y no lo es. Sí, estoy de acuerdo que debe haber cierta organización, por supuesto, pero la iglesia es un organismo vivo. Un organismo vivo. Y vais a encontrar en ese rechazo muchas veces de querer hacer la voluntad de Dios y encontrar gente religiosa que está frenando y que va en contra de corriente. Y eso os va a traer tristeza y desánimo. Pero no por ello debéis perder vuestra integridad. Debéis ser líderes, como estamos viendo aquí, que oye la voz de Dios, no la voz del pueblo. Mirad lo que le pasó a Aarón, ¿verdad? Escuchó la voz del pueblo. Y veremos con Saúl, ya adelanto algo, veremos con Saúl lo mismo, escuchando la voz del pueblo. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que escuchemos la voz de Dios. Y cuando tú estás seguro de estar haciendo la voluntad del Señor, no importa tener oposición o sensación de que vas en contra de corriente, si estás haciendo la voluntad de Dios.
Y eso se verifica sabiendo qué dice la Escritura, porque la voluntad de Dios nunca irá en contra de lo que dice la Escritura. Así que vemos esa primera característica. Y vemos también la tercera, un líder que amaba a Dios. Que amaba a Dios. Y este amor no puede ser simulado. El amor, si lo simulas por un rato, puede ser, pero el amor genuino y verdadero queda ahí como un peso tremendo. Y de esta manera los hombres, mujeres que aman a Dios como Samuel, tenían una visión clara de lo que es tener comunión con el Señor, escuchar su voz, buscarle y encontrarle más. Y eso transforma la vida y transforma el carácter. Y por eso, como estamos leyendo aquí en estos versículos, Samuel habla de su ejemplo, de su vida. Desde niño se ha movido en medio de ellos. Nadie tiene nada que decir porque él ha estado cerca de Dios. Ahora, la decadencia del hombre comienza con el rechazo de la dirección de Dios para seguir la dirección de los hombres. Qué importante es esto. Pablo dice, si yo fuera siervo de los hombres, no sería siervo de Dios. Estoy parafraseando sus palabras. Nosotros hemos sido llamados a servir y eso nos va a tocar, y bien lo sabéis vosotros, lavar los pies muchas veces, ¿verdad? Ayudar, trabajar, venir aquí al local de la iglesia y pues limpiar el suelo, ir a visitar a un enfermo, llevar comida a alguien que necesita, trabajar con un niño, trabajar en los campamentos. Servir al Señor es trabajo, ¿eh? Es duro trabajo. 12, 14 horas, poco sueño. Es duro, no penséis que es fácil. No penséis que es fácil. Algunas veces he oído por ahí en la visión de algunos pastores en Sudamérica, ¿verdad? Es empezar con una iglesia en algún país de Sudamérica y terminar en los Estados Unidos con una gran iglesia en alguna de esas ciudades grandes, ganando miles de dólares. Esto no es la obra de Dios. Esto falta integridad. No debemos seguir a los hombres. Quizás digas, no, yo sigo la dirección de Dios, pero veamos qué erramos al decir esto. Cuando decimos, sí, estoy siguiendo la voluntad de Dios, pero erramos en cosas. Y os voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Javi, por favor, no sé si tengo el aparatito para pasar las dipos. Si no, me las pasas tú en la siguiente diapositiva. Haz clic, ahí está. Y si tienes el aparato me lo pasas y así puedo yo desde aquí manejarlo. No, tira hacia atrás. Vale, peligros que existen en la posición del liderazgo. Esa es la que quería ver. Gracias. Muy bien, veremos si esto funciona o no funciona. Si no funciona, lo tiramos esta vez, ¿de acuerdo? Espero que sí que funcione. Bien. Mira estos peligros, y estos peligros se aplican incluso a personas que están diciendo, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo no estoy siguiendo a los hombres. Bien, primer punto, nos ponemos en lugar de Dios. Cuando un líder se coloca en lugar de Dios, no está siguiendo las directrices de Dios. Y muchas veces pasa esa situación en el liderazgo donde quitamos a Dios para ponernos nosotros en el centro de la atención y en el centro de la acción. Entonces, el segundo lugar es que controlamos a los que están bajo nuestro liderazgo. Tenemos que entender que el líder inspira y los que siguen su ejemplo. Ha dado inspiración. Pero cuando alguien lo que hace es forzar, controlar, no está siendo de inspiración, sino de control. Y esto podemos hacerlo y tenemos que tener cuidado en las reuniones que tenemos con los matrimonios, ¿verdad? Hablamos del control a veces, control emotivo, control de las órdenes que uno da o a veces emotivo. Y empieza a controlar al matrimonio, la pareja o a los hijos y a los hijos controlan a los padres y los padres controlan a los hijos. ¿Y qué equilibrio debe haber? Por supuesto que debe haber un equilibrio porque los padres tienen la responsabilidad ante Dios de enseñar, nutrir a los hijos y alimentarles. Pero muchas veces lo hemos dicho, y aquí está mi hija Ana, ya casada, yo no tengo derecho a controlar sus decisiones. Yo oro por ella, pero ahora yo sé que ella en el liderazgo que Dios le ha puesto tiene una nueva responsabilidad, lo mismo Tony. Pero no es un control que ahoga. Cuando tú controlas a una persona, ahogas, la terminas hundiendo. Y eso pasa muchas veces dentro del liderazgo en las iglesias con pastores que controlan más que inspiran.
Otra cosa que he puesto es clavar nuestras tiendas, imponer, prohibir, permitir. Somos atropellantes. Voy a usar una palabra rara, ¿verdad que sí? Estamos mostrando lo que nosotros creemos. Esto es lo que se ha de hacer. ¿Por qué? Porque yo lo digo, yo soy el pastor. Me pongo en este ejemplo, ¿de acuerdo? Pero igualmente, profesoras de escuela dominical, nuestra autoridad queda perdida cuando tenemos que imponerla. ¿Me explico? Hay momentos donde solamente nuestro carácter, como fue la integridad de Samuel, es la arma más grande que tenemos para mostrar nuestro liderazgo, para mostrar que Dios nos ha puesto ahí delante, que somos de ánimo y de inspiración. Pero cuando clavamos nuestra bandera y decimos, aquí estoy yo, y venid todos a mí, entonces hemos perdido ya la autoridad bíblica. Y debemos entender esto. Estoy andando ahora en Tierra Santa, porque yo sé que todos los que estamos en el liderazgo de una manera u otra tenemos una autoridad. Pero esa autoridad debe ser entendida y comprendida por los principios de la palabra de Dios. Y creo sinceramente que a veces no lo entendemos. Recuerdo estaba en unas conferencias en Tennessee. Y después de la conferencia vino un grupo de jóvenes, y sabéis cómo yo soy con los jóvenes. Y empezaron a hablar conmigo, y empecé a hablar con ellos, y empezamos a hacer preguntas bíblicas, y tuvimos ahí un tiempo buenísimo con los jóvenes. Casi al final, uno de los jóvenes, siempre el más valiente del grupo, ¿verdad?, me dijo, oiga, pastor, digo, dime. Dijo, gracias, porque es el primer pastor que ha pasado por aquí que nos hemos podido acercar a él. Porque los pastores que vienen aquí están muy arriba y no hay manera de acercarnos a él. Yo pensé, ¿qué? Si yo me he comportado, pues, como debe comportarse un pastor. Viene un joven y le atiendo, pero me di cuenta en esa ocasión, y no es la primera vez que ha pasado, no es la primera vez que me ha pasado, que a veces los pastores tenemos una especie de aureola alrededor, en vez de realmente ser siervos y tener un corazón tierno hacia aquellos que estamos sirviendo. ¿Me explico? Y veremos ahora lo que es inspiración y no un liderazgo que ahoga, que aprieta. Establecer nuestros propios conceptos de espiritualidad, de aprobación divina y de castigo. Y esto pasa. Y tú dices, ay, Pedro, pero yo no soy pastor, no soy pastora. Por supuesto, pastoras no hay en la Biblia, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. No hay pastoras, queda clarísimo. Pero si tú ocupas un lugar de liderazgo, estos son peligros en tu vida también. Y debemos pedir al Señor que nos ayude a realmente ser un ejemplo a seguir. Porque si no, vamos a caer en estas desgracias. El líder, y está en inglés, y digo, voy a traducir esto, digo, no voy a traducirlo, porque de esta manera enriquecemos la clase aprendiendo inglés también, y así hacemos doble clase, y los que sabéis inglés podéis practicar ahí. Pero mira lo que dice que leadership, el liderazgo, inspire people, empower people, share vision and lead change. Eso es liderazgo. ¿Y qué quiere decir? Inspiras. Tu ejemplo, tu vida es de inspiración para otros. Te ven y dicen, wow, yo quiero ser como él. Ahora, imagínate la responsabilidad que eso significa, ¿eh? Imagínate. Pero qué hermoso es conocer a alguien, mirarle y decir, wow, me gustaría ser como ese hombre, como esa mujer. Cuando era niño me pasaba, a veces decía, cuando crezca quiero ser como él. Ahora que ya he crecido y veo a algunos de mi alrededor, digo, wow, si pudiera volver a crecer me hubiera gustado ser como él, como ella. Y eso es inspiración. Nuestras vidas tienen que ser un ejemplo precioso que ayude a otros. La palabra inspirer del latín quiere decir respirar, da oxígeno, da vida. Y creo que el Señor así es con nosotros. El otro día, cuando recogí a mi madre del hospital, recordad, la semana pasada, estábamos hablando un poco de su deficiencia respiratoria. Y ella me contó algo que realmente dije, wow, qué tierno. Me dijo que había un pastor que tuvo problemas respiratorios. Lo llevaron de urgencia al hospital. Y ahí le suministraron oxígeno.
Entonces vino la enfermera y dijo, bueno, la botella de oxígeno va a costar 50 euros por día. Y él empezó a llorar. Y empezó a llorar, era un hombre mayor. Y la enfermera dijo, ¿qué pasa? ¿No tiene el dinero, por eso llora? Dijo, no lloro por eso, puedo pagarlo. Dice, pero mire, he vivido 70 años y Dios nunca me ha cobrado por el oxígeno que me daba. He estado aquí 1 hora y ustedes ya me han pedido el dinero. Y pensé, qué cierto. Dios nos da abundancia y nos sostiene y nos ayuda y nos bendice y nunca nos pide nada. Somos nosotros los que exigimos a Dios. Entonces Dios actúa en nuestras vidas para que podamos seguirle por admiración. Ahora, Él no nos necesita, no me entendáis mal. Él no necesita nada ni nadie de nosotros. No podemos ir a Dios con exigencias. Pero su liderazgo, el ejemplo del Señor Jesucristo, es como debemos seguir. El Señor Jesús, miradla en la Escritura y vamos a estar viéndolo más y más a lo largo de este año. El ejemplo de Cristo es lo que debemos seguir. Y Él era un líder. Y Él también empower people, o sea, da a las personas las herramientas, las empoderan. Y yo he visto eso, y este año es una lección que yo estoy aprendiendo y compartiendo con vosotros, cuando hemos empezado a formar equipos. Y he empezado a poder delegar cosas que yo hacía antes. Y me he dado cuenta que al delegar, la persona que delegaba cogía más confianza en sí misma. Más ganas de servir. Porque ahora ya no lo estaba haciendo yo, estaba delegando la acción. Y eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Porque animas a otros a que sirvan al Señor. Y inspiras a otros con tu propia vida para que sirvan al Señor. Y después share vision, compartes la visión. Hay un versículo que me encanta y dice en Proverbios, donde no hay visión, el pueblo perece. Creo que en la versión antigua dice, donde no hay profecía, el pueblo perece. La idea para mí es ese entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tenemos visión, seguimos adelante porque vemos y tenemos ganas y deseo de hacer cosas. Pero hay gente que no ve. Yo os hablo de la Fundación Bíblica como ejemplo práctico para compartir. Cuando empezamos hace ya, que 20 años atrás, menos 17 años atrás, por ahí va, o 15 años, no recuerdo bien. Yo compartí la visión, me acuerdo venir aquí varios pastores, hablar de lo que había en mi corazón, de la necesidad de hacer un instituto bíblico a un nivel de seminario. Francamente, me sentí que había fracasado. Nadie comprendió mi visión. Al contrario, salieron ahí temas de lucha y críticas y prohibiciones y desánimo. Y por años andamos dándonos golpes y golpes y golpes. Pero yo doy gracias hoy que esa visión no pereció en el camino. Cuando estaba ya terminando, casi muriendo, Dios envió a personas que tomaron el relevo y dijeron, hey, continuemos con la visión, continuemos adelante. Y hoy, mirad los que están ahí en YouTube, el grupo Enemol, el grupo internacional, como a veces hemos dicho, una flor tienes que regarla, ¿verdad?, para que florezca. Pero si tú dejas la visión a mitad de camino, entonces muere. Y tú también mueres. Y es lo que Samuel nunca hizo. Él tuvo una visión. Él enseñó al pueblo esa visión. ¿Cuál era su visión? Que Dios fuera su líder. Que Dios fuera su rey. Que Dios fuera quien gobernase a la nación de Israel. No necesitaban a nadie más. Y yo sé que en ese momento Samuel se debió sentir triste cuando vio el rechazo de la gente en cuanto al liderazgo de Dios. No caigamos en esto. Y si alguna vez Dios te da a ti un llamado o una visión, Él te va a dar el poder para llevarla a cabo. Él te va a dar las fuerzas. Y no dejes que nadie te frene en esa visión. Hablaba hace unos meses, tal vez un mes o dos atrás, con alguien y me decía, la única manera que me paren es matándome.
Y lo entendía perfectamente, porque si Dios ha llamado a esa persona a hacer algo y le ha dado las herramientas y las ideas y el poder y los recursos y las ganas y está ahí, lo único que puede frenar cuando Dios nos llama a hacer algo es que nos quiten la vida. Fijaros ser testarudo, la palabra. La firmeza de vocación, de seguridad, de decir, está bien, pase lo que pase, a tu llamado y como tu siervo avanzaré dejando todo en tus manos. Esa frase no es mía, la dijo ni más ni menos que Livingstone. Y sabéis su historia. Y hoy leemos su historia. Y lo mismo con los grandes hombres de Dios que dijeron, Señor, a tu llamado, tu siervo, me has dado la visión y voy a hacer algo que tú me has dicho, hazlo. Aunque me quede solo en el intento. Pero voy a seguir porque yo sé que esto viene de ti. Y te vas a quedar solo, muchas veces. Pero si es de Dios, si realmente es de Dios, Él te va a dar las fuerzas, los recursos, la dirección para que esa visión de fruto fructifique y sea de bendición. Y por último, lead change. Dirige el cambio. Dirige el cambio. Estamos influenciando vidas, para bien o para mal. ¿Somos de freno o somos una catapulta que envía a los demás? ¿Cuántas veces hemos dicho de nuestros hijos, verdad, que son como esas flechas? Dios toma el arco y pone la flecha y tensa la cuerda. Y cuando Dios suelta la cuerda, esa flecha se dirige hacia el lugar donde Dios la ha enviado. Y tú eres una flecha. Y a veces Dios tiene que tensar el arco. Dios tiene que poner tensión en nuestras vidas, cosas que no entendemos, cosas que no comprendemos, luchas que realmente escapan de nuestra comprensión. Y Dios tiene que cambiar parámetros y Dios tiene que hacer cosas para movernos el tapete, creo que se dice así. Y cuando uno no entiende, dices, bueno, Señor, solo tú puedes asumir toda la responsabilidad. A tu llamado y como tu siervo avanzaré, dejando todo en tus manos. Y por eso os animo a que sirváis al Señor sin ningún temor, Vayamos un momento a Colosenses 2. Colosenses 2 y versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando estamos en el liderazgo, si quitamos a Dios del lugar que le corresponde, controlando a los que están debajo nuestro, comenzando con nuestras familias, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros novios, nuestro padre, nuestra madre. En cuanto tenemos un lugar de responsabilidad, queremos enseguida montar nuestras propias tiendas, hacer nuestra propia historia, clavar nuestra propia bandera, permitiendo cosas, imponiendo nuestras ideas, despreciando a las mujeres, por ejemplo, por considerarlas inferiores. Cuando intentamos nosotros controlar todas estas cosas, hemos puesto a Dios a un lado y nos hemos puesto a nosotros. Y es un peligro grande. Y cuanto más popular es una persona, peor. Hay en los negocios, hay algo que se llama a ver cómo lo traduzco, el fracaso del triunfo. Empresas que triunfan y ganan y crecen, pero no tienen suficiente control ni preparación, ni recursos ellos mismos humanos, no saben cómo manejar el triunfo y terminan muriendo. No sé si lo habéis escuchado esto. Porque para poder estar ahí delante, uno tiene que tener las herramientas, pero el carácter también. Y es un peligro estar en el liderazgo con un corazón que no tiene comunión con Dios. Porque lo primero que hacen es enorgullecerse, hincharse, decir yo soy el rey y ahora voy a controlar. Saúl
hizo eso y lo veremos. Lo veremos. Y empieza menospreciando hacia los demás y a veces el menosprecio es muy sutil, muy sutil. Aquí en las notas hablo de las mujeres y es un ejemplo. Un ejemplo que nosotros mismos estamos intentando llevar a una conclusión bíblica, el uso de las mujeres, y pongo uso en comillas, ¿de acuerdo? El ministerio de las mujeres dentro de la iglesia local. Calvino, no sé cómo se casó con una mujer al final, porque pensaba que eran demonios, y se casó con una monja. Pero el menosprecio hacia la mujer y el ministerio femenino en la iglesia debe ser corregido viéndolo desde principios bíblicos. Y no creemos en pastoras, lo hemos dicho muchas veces. Pero podemos también menospreciar a otras personas que a lo mejor no han ido a la universidad, por poner un ejemplo. Y creo que un hombre de Dios debe ser lo más preparado posible. Pero el juicio que este versículo menciona, lo he vivido tanto. Lo he vivido tanto en nuestros propios círculos, cuando nos juzgan en comida o en bebida, o en días de fiesta, en luna nueva o en días de reposo. Es decir, cuando tu ministerio, tu carácter, tu familia, tu misma persona es filtrado o escaneado en base a hagas o no hagas o deja de hacer. Y te ponen esa duda encima tuyo. Ahora, yo no estoy hablando aquí, y quiero que se me entienda bien, yo no estoy hablando aquí de cosas que a lo mejor son pecado, ¿no? Estoy hablando de cosas que tú tienes la libertad cristiana de hacer. Y tomas una decisión y te machacan vivo. ¿Os ha pasado alguna vez? Y no estoy hablando de pecado, ¿eh? No estoy hablando de pecado. ¿Sabes? Si alguien quiere encontrar algo en ti, lo va a encontrar. Si alguien quiere encontrar algo en mí, lo va a encontrar. Sin duda alguna, porque no somos perfectos. Y eso forma parte también del entendimiento bíblico. No somos perfectos. Al contrario, somos muy pecadores. Pero la medida la da el Señor, no la damos nosotros. Y a veces, tristemente, ¿verdad? Hemos juzgado a una persona porque a lo mejor antes de convertirse tuvo una vida pecaminosa. Y os pongo un ejemplo, y este ejemplo a lo mejor puede chocar. Recuerdo a un pastor, y mi esposa sabe quién es, seguro, cuando lo mencione. Él fue un hombre que se divorció, se casó, se recasó, luego se convirtieron ambos, y entonces ahora era pastor. Y muchos decían, tú eres un divorciado, no puedes ser pastor, porque eres divorciado. Y él me preguntó qué creía yo. Y yo dije, mira, la Biblia es clara. Cuando dice que sea marido de una sola mujer, implica el carácter, no que es un mujeriego. Digo, pero de todas maneras, ¿cuántos hombres han sido adúlteros, verdad? Aunque vivieron con su misma mujer, nunca se separaron. Y continúan, después de convertirse, ahora ya no ha pasado nada. ¿Me explico? A veces menospreciamos a una persona porque hizo algo en el pasado, o le pasó algo en el pasado, y la medimos en una medida y después no nos damos cuenta que nosotros no somos mejores. Sin embargo, la vida y el carácter ahora, del presente, de Samuel mismo, es un ejemplo de liderazgo espiritual tremendo. Cuando Dios obra y opera. Voy a leer nuestras notas. Para poder encajar sus prohibiciones, entonces, fuerzan la Escritura para que pueda ajustarse a sus tradiciones. Vamos un momento a la siguiente diapositiva en cuanto a las tradiciones. Ahí está. Eso es una foto de España. No es del Ku Klux Klan. Sabéis lo que es esa foto, ¿verdad que sí? Las famosas... ¿cómo se dice? En Semana Santa. Las profesiones, eso es. Son tradiciones. Son tradiciones. Y nosotros, españoles, estamos acostumbrados a ver esto y no nos damos cuenta que en la mentalidad que tenemos de nuestras tradiciones católicas, traemos a la iglesia esas tradiciones
católicas, esas maneras de ver la vida. Entonces, fuerzan la Escritura para que pueda ajustarse a sus tradiciones. Y lo que no se ajusta a la tradición, lo forzamos. ¿Sabéis que la tradición, el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿no? Que la palabra de Dios era invalidada por vuestras tradiciones. Son unas palabras fuertes. La tradición de los hombres invalida la palabra de Dios. A ese punto llega. Y lo que hacemos sin darnos cuenta es muchas veces aplicar nuestras tradiciones a la vida cristiana como si esa fuera realmente la vida cristiana y forma parte de la religiosidad. Yo conozco personas que a lo mejor han vivido en una secta por años y vienen, se convierten en pastores y de repente esos, ahora que son pastores, han estado 30 años en la secta, ahora son pastores y ¿qué hacen? Aplicar lo que aprendieron en la secta a la iglesia. Controlando, dominando, ordenando, forzando, siendo ellos señores de la grey. Esto no es de Dios. No es de Dios. Y sé que son a lo mejor palabras duras. Pero me las digo a mí mismo, me las digo a mí mismo. Dios me guarde, el Señor no permita que mi liderazgo esté forzando a personas a hacer mi voluntad en vez de la voluntad de Dios. ¿Lo veis? Por eso en esta adoración de siervos, cuando estamos estudiando lo que estamos estudiando, tenemos que darnos cuenta rápidamente que mi liderazgo depende de mi comunión con Dios. Si estoy en comunión con Dios, yo voy a ser un canal. Y ya está. En el caso de Samuel, él tenía muy claro que quien era el rey era Dios mismo. Lo he dicho antes. Por eso él no quería otro rey. Porque para él, quien gobernaba a Israel era Dios mismo. Y no existía mejor. Esta iglesia, aquí en Castellbisbal, debe ser ordenada, gobernada por Dios, no por mí o por ninguno de nosotros. Samuel simplemente era el medio por el cual el pueblo se enteraría de la voluntad de Dios. Y qué gran responsabilidad. Los profetas decían, así dice el Señor. Carga de Jehová, los profetas menores, ¿no? Oíd lo que dice Dios. Eran oráculos. Ellos hablaban lo que Dios les había dicho. Y ya está. Ya está. Y estos somos nosotros, es que no somos otra cosa. Y por favor, no lo digo por mí, de verdad, porque no creo que tenga tantos miles de seguidores como algunos tienen. Pero si menciono ahora algunos de los famosos predicadores de las redes hoy en día, muchos de ellos al final terminan creyéndose que ellos son Dios mismo. Casi. Dios ha hablado a través mío. El mensaje, mira, voy a hablar yo. Y cuando yo hablo todo el mundo se calla. Cuando llega a ese punto, ha perdido ese hombre, es la obra de Dios en su vida. Ahora es su obra. ¿Ves lo que estoy diciendo? De hecho, la actitud de todo siervo de Dios es, yo soy una pequeña luz. Hay un corito que cantamos que dice, esa pequeña luz la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. Es un corito de niños. Samuel tenía muy claro que él no era nadie. El rey era Dios mismo. Simplemente era el medio por el cual el pueblo se enteraría de la voluntad de Dios. Qué bonito lugar para estar. Yo soy una señal que apunta al Calvario. No soy otra cosa. Soy esa pequeña luz. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora, si eres una luz encendida en el altar, esa luz va a ser muy bendecida y muy potente. Recordad un momento el tabernáculo. Recordad un momento el tabernáculo. Samuel está sirviendo en el tabernáculo. Recordad que cuando entras al tabernáculo o al templo, lo primero que encuentras es el altar del sacrificio, ¿verdad? Un gran altar, con fuego ardiendo, donde la brasa quema al sacrificio. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Ahora toma un pequeño trocito de carbón ardiendo y con ese
trocito de carbón ardiendo, con ese fuego se encendían todo el resto de cosas que había ahí en ese altar, en ese tabernáculo, empezando por la lámpara, ¿cómo se llama? De 8 brazos. El candelabro, gracias. El candelabro se encendía con el fuego del altar. El incienso que hay en el lugar santo se quemaba con el fuego del altar. ¿Qué nos está enseñando eso? Si el altar del sacrificio representa la obra del Señor Jesucristo a favor de nuestros pecados, muriendo en aquella cruz, el fuego, todo lo que hay en nuestras vidas, depende de esa obra de sacrificio en esa cruz. Si hay en nuestras vidas luz y damos luz a quienes nos rodean, es porque el fuego vino de esa obra de Jesucristo en la cruz, no de nosotros. Si somos hechos un buen olor de suavidad para Dios mismo, el incienso que arde en nuestras vidas no es por nosotros. Es porque el fuego vino de ese altar, vino de esa cruz. Me estoy explicando, ¿lo estáis entendiendo? Nuestra vida depende de ese fuego, de ese fuego. Y si no hay fuego en nuestras vidas, ¿cómo vamos a transmitir luz o hacer un buen olor para aquellos que nos rodean? Si no hemos ido a ese altar del sacrificio de Cristo y hemos estado a los pies de la cruz y hemos sido cambiados, transformados y empoderados por el ministerio de Cristo en nuestras vidas. ¿Lo entendemos? La Biblia juzgó a aquellos que encendieron un fuego extraño. Y usa esa expresión. Y Samuel conocía bien qué era el fuego que debía iluminar el templo, el tabernáculo, el lugar de sacrificio. Lo conocía bien, pero Israel conocía también el fuego extraño. Y nosotros podemos encender un fuego extraño cuando hacemos nuestra obra y no la obra de Dios en nuestras vidas, usando la metodología nuestra. Todo lo que estoy diciendo aquí es para cada uno de nosotros, que nos debe abrir nuestro entendimiento y podernos darnos cuenta de la importancia de servir al Señor con un corazón íntegro, con una vida que le busque, con una comunión intensa. No estoy hablando de perfección, no, sino de dependencia total y absoluta en Dios. Mira lo que dice también ahí en Samuel. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. ¿Esto que queríais? Aquí lo tenéis. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fueseis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fueseis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¡Wow! A veces olvidamos estas palabras de la Biblia que nos advierten de peligros en la vida cristiana. A veces no nos damos cuenta. Qué rápido olvidamos todo esto. Que Dios nos advierte. Es muy serio servir al Señor, ¿eh? Es muy serio. Dios va a pedir cuenta de mi ministerio. La Biblia lo dice. Cuando dice, sujetaros a vuestros pastores. ¡Ah! Eso nos gusta a los pastores. Sujetaros a vuestros pastores. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? ¿Lo recordáis? Porque deben dar cuenta. Yo un día voy a estar delante del Señor dando cuenta de cómo le he servido. No voy a dar cuenta por los pecados de Tony o de Rosa, no, voy a dar cuenta por mis pecados. Pero voy a dar cuenta si yo he sido fiel al Señor, si he hecho un liderazgo como debe ser, con temor y temblor delante del Señor. Qué rápido olvidamos. Y sabes,
vienen consecuencias de nuestro olvido de Dios. Sin duda alguna, el pueblo de Israel pronto olvidó las razones por las cuales estaban padeciendo tanto. Empezaron a sufrir, si recordáis la historia de Saúl, y lo veremos más en próximas clases, empezaron a sufrir y olvidaron, es lo que nosotros queríamos. Samuel nos lo había dicho. Dios nos lo había dicho a través de Samuel. Estamos sufriendo las consecuencias por lo que nosotros habíamos pedido. Y luego, ¿cuántas personas lloran por aquello que han pedido? Ahí lo tienes. Es lo que tú querías. Y luego le echamos la culpa a Dios, o lo que es peor, decimos, somos como Job, sufriendo. Señor, la paciencia de Job es la que tú me has dado. ¿Qué corcholis? ¿Eres tú y tus propios errores? ¿Lo veis? Y yo mismo en el liderazgo me he equivocado vez tras vez tras vez y he tenido que pagar las consecuencias de mis propios errores. Pero ¿sabéis una cosa? Si caemos, si nos equivocamos, hagámoslo en dirección a la cruz. Vayamos al Señor y le digamos, Señor, mira, me equivoqué. Señor, me equivoqué. Hay temor en mi corazón, quiero hacerlo bien, pero me equivoqué, Señor. Ayúdame, sosténme, levántame de nuevo, quiero hacerlo mejor la próxima vez. Ahí en mi despacho tengo un pequeño escritura en chino, si la habéis visto está en chino, seguramente no sabéis lo que pone porque está en chino, pero me lo regaló mi profesor de esgrima japonesa, luchando con la katana. Vino un día a clase y me dijo, quiero darte esto. Y yo dije, muchas gracias. Lo miré y dije, ¿qué pone? Esto es lo que él dice que pone. Cuando alguien vea que sabe chino se lo voy a preguntar. Pero decía, si te caes 1000 veces, levántate 1001. Dije, creo que lo pillo. Si tú te caes, levántate de nuevo. Caer nos pasa a todos. Quedarnos en el suelo es una actitud derrotista. El líder se levanta. Versículo 14. Hay un condicionante, dice, si temieres a Jehová y le sirvieres. Si, en la palabra en hebreo es una palabra im. Esa palabra im, creo que está en la siguiente diapositiva para que podáis verla. Quiere decir a la verdad, he aquí, aunque es un condicional. Si servís al Señor. Sí. Sigo leyendo, versículo 14. Si temereis a Jehová y le servís, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Me gusta este versículo para marcarlo en la Biblia. Temer, servir, oír, no ser rebelde, es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Lo habéis escuchado bien? Temer al Señor. ¿Hay consecuencias cuando no le tememos? Hay consecuencias. La palabra temer es yaré. Se traduce como maravilla, reverencia, miedo. Es algo formidable, atemorizar, espantar. Cuando tenemos esa visión de Dios, siendo honestos, ¿quién de nosotros está experimentando esto? Hemos cogido tal confianza con el Señor que ya hemos perdido el temor. Y no es miedo, el temor es esa reverencia. En cuanto a las personas, estoy seguro que muchos simplemente cuando éramos pequeños nos decían, se lo diré a tu padre, se lo diré a tu madre, ¿lo recordáis eso? En cuanto a las personas, tenemos un miedo, se lo voy a decir a tu padre. No. Pero en cuanto a Dios, cuando somos mayores, tenemos ya ni miedo a los policías, a los gobernantes, al ejército, no tenemos ni miedo. Pero entonces, ¿qué en cuanto a Dios? Debemos recordar nuestra actitud. Debemos recordar nuestra actitud delante del Señor. Decimos, bueno, como ya soy salvo, no hace falta sentir o reaccionar con miedo. Bueno, un momento. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Recordad ese versículo? No quiere decir que nos acerquemos alocadamente ante el trono de la gracia. Y la gente hoy en día en las iglesias se está acercando ante el trono de la gracia como si fuera un chiste, con una irreverencia absoluta.
Yo recuerdo cuando nos entrenaron cómo hablar con el rey de España, y lo hablamos el otro día con Fabián, ¿verdad? Con los grupos del ejército, y nos entrenan a cómo no gesticular, a cómo mirarle a los ojos, a cómo hablarle de vuestra excelencia. O cuando hablamos con un general, usía mi general, o vuecencia. Son palabras que a lo mejor os suenan extrañas, porque son palabras castellanas antiguas, pero se usan hoy en día para hablar con un general del ejército. No le puedes decir, oye tú no le hablas así. Te diriges a él como, mi general, vuecencia, y haces su nombre. Vuecencia, Jesús San Millán Pérez Agua. Vuecencia, qué palabra. A un general. Pero aquí en cuanto al rey de reyes. Una cosa es ser salvo y tener libertad, y otra distinta es caer en irreverencia y olvidar las promesas de Dios. Creo que debemos hacer un paréntesis aquí en ese aspecto y entenderlo bien, para que nuestra vida cristiana realmente fluya en una confianza absoluta al Señor, pero a la vez con una admiración profunda. Porque cuando tú admiras a Dios y a Cristo, los demás que te ven van a decir, yo quiero ser como Él. Vamos a inspirar. El problema que ocurre en nuestro siglo es esa locura, es esa cultura que nos ha separado de Dios tanto. Cada vez hay menos respeto hacia los padres, hacia las autoridades, pero cada vez hay menos respeto hacia Dios. Tenemos que recuperar el respeto en el lugar que ocupamos como líderes. Y la única manera de hacerlo es oyendo a Dios, su palabra, teniendo comunión con Dios y siendo personas íntegras, como lo fue Samuel. Estas son lecciones del liderazgo que hemos deseado compartir con vosotros. Tenemos que aprender a ser líderes que confiamos y esperamos en Dios. Y eso vamos a verlo la semana que viene, hablando de Saúl. Pero hoy, hablando de Samuel, quiere el Señor hacernos íntegros para su gloria. Muy bien, creo que mi tiempo ha terminado, pero no sé si hay alguna pregunta. Me había parecido que había alguna pregunta. Javi, déjame ver un momento. Sí, no la tengo la pregunta.